Solo había pasado un año desde la boda cuando mi esposo se fue a una larga misión de trabajo en Corea. Me dejó en España, en el mismo pequeño pueblo donde él había crecido, cerca de Segovia, en la casa de sus padres. Una casa de piedra, con contraventanas de madera, geranios en las macetas y un reloj de pared que marcaba las horas con un tic-tac obstinado. Allí me quedé con su padre, don Alejandro Martínez. Tendría poco más de 60, pero conservaba una presencia firme, de hombros anchos, siempre erguido, de movimientos sobrios, pulcro hasta el detalle, como esos caballeros de otro tiempo. Usaba siempre camisas planchadas, pañuelo en el bolsillo del pantalón, y caminaba por la casa con un bastón que más que necesidad parecía costumbre. Tenía una voz grave, serena, que imponía respeto sin levantar el tono. Al principio, confieso que me sentía incómoda. Vivir con un hombre, aunque fuera mayor, no es sencillo. Había momentos de silencio donde no sabía qué decir. Me cuidaba de cada palabra, de cada gesto. Ponía la mesa en completo silencio. Pero con el paso de los días, ese silencio comenzó a cambiar de textura. Dejaba de ser tenso, se volvía acogedor, como si la casa hablara a través de los objetos, los cuadros, los muebles, el olor a café con canela por la mañana. Él era amable, atento, y tenía un sentido del humor tan sutil que a veces no sabía si lo decía en serio. Se reía bajo, con una risa seca, discreta, como quien no quiere molestar ni siquiera con la alegría. Por las mañanas, yo me ponía un vestido de lino, claro, con botones al frente y un cinturón fino en la cintura. Me recogía el pelo en un moño bajo y usaba bailarinas suaves que no hacían ruido al caminar. Alejandro me observaba desde la mesa de la cocina, con una taza humeante entre las manos. Me sonreía sin decir nada, como si contemplar fuera su forma de conversar. A veces me indicaba dónde estaban las cosas, otras simplemente se quedaba ahí, con una bolsa de agua caliente en el vientre, mirándome con ojos que parecían haber vivido demasiado. «Marisita», me dijo una mañana mientras lavaba los platos, «¿me ayudas luego como ayer?». Yo sabía a qué se refería. Desde hacía unas 3 semanas le ayudaba con las inyecciones y a controlar el azúcar. Tenía diabetes tipo 2 y el médico le había prescrito un control estricto, antes del desayuno, después de cada comida, antes de dormir, hasta 15 veces al día si era necesario. La primera vez que me pidió ayuda fue titubeante. Le temblaba la voz y me pidió disculpas antes de pedírmelo, como si la dignidad le pesara más que la enfermedad. Pero poco a poco encontramos un ritmo, un ritual silencioso. Yo sacaba el medidor, le limpiaba con alcohol un dedo y lo pinchaba con el lancetero. Él cerraba los ojos, yo también. Era un momento pequeño, casi insignificante, pero cargado de algo íntimo. Más que un cuidado médico, era un gesto de confianza, una rendición compartida. Aquella mañana, mientras le sostenía la mano para pincharle el dedo, noté que la retuvo unos segundos más. Solo un gesto leve, cálido, apenas perceptible, pero suficiente para encender una chispa en mi interior. Fingí no haberlo notado, pero lo noté, y él también supo que yo lo noté. Por la noche volvió a llamarme. «Mari, antes de la cena me vendría bien otro control, si no te molesta». Asentí. Cuando entré al salón, él estaba en su sillón habitual, con la manta doblada sobre las piernas. Me arrodillé frente a él como tantas otras veces, para tomarle el dedo con más facilidad. Su mano era tibia y seca, con la piel delgada y las venas marcadas. Sentí cómo me observaba desde arriba. Su mirada recorrió mi rostro, los tirantes delgados de mi camisón, el nacimiento del cuello. «Eres como un ángel, Marisita. No sé qué haría sin ti». Aparté la mirada, incómoda pero no ofendida. «Don Alejandro, para mí es un gusto ayudarle, de verdad». No dijo nada. Solo suspiró, hondo, como quien deja escapar algo que llevaba demasiado tiempo dentro. Guardé el medidor en su caja, cerré el estuche con cuidado, pero el aire en la habitación ya no era el mismo. Algo en él se volvió más denso, más cargado, como antes de una tormenta. Una tensión que no tenía nombre, pero que empezaba a respirarse. Al día siguiente todo se repitió.
el desayuno, el silencio entre cucharas, las miradas veladas. Solo que ahora, en lugar de mirarme con esa ternura casi paternal, había en sus ojos un destello distinto. No era vulgar, no era lascivo, era humano, y eso lo hacía aún más difícil de esquivar. Comenzó a llamarme con más frecuencia, incluso fuera de los horarios estrictos de control. A veces al anochecer, cuando ya me había cambiado de ropa y estaba leyendo en el sofá. Otras, cerca de la medianoche, cuando creía que ya dormía. «Mari, ¿puedes ayudarme?», decía desde el pasillo, con esa voz grave, quebrada, como si cada palabra le costara una parte de sí mismo. Yo me levantaba sin quejarme, a veces, sinceramente, agotada, pero no podía negarme, porque él no lo pedía con exigencia, sino con una delicadeza que conmovía, y quizás también porque empezaba a encontrar en ese cuidado mutuo una forma extraña de compañía. Comenzó a alabarme más. Primero lo hacía con timidez, como si cada elogio le sorprendiera a él mismo. «Tienes manos muy suaves, como si estuvieran hechas para cuidar. Tu voz me calma, como si viniera de un lugar donde todo está bien». Pequeñas frases que me dejaban descolocada, sin saber cómo responder. Pero también me hacían sentir vista, no como la esposa de su hijo, no como la nuera correcta, sino como mujer, como presencia. A veces me sorprendía frente al espejo, eligiendo con más cuidado la ropa. No ropa provocadora, no, pero sí vestidos más entallados, escotes apenas insinuados, pantis finos que se deslizaban como una segunda piel. ¿Para qué? ¿Para quién? No lo sabía, o no quería saberlo. Una parte de mí se justificaba. Soy joven, estoy sola, no tengo a nadie que me mire, y otra parte callaba, porque ya no podía fingir que él no me miraba. Una mañana salí de la ducha y lo encontré en el umbral del baño. Se había acercado, según él, a buscar un libro que guardaba en el armario del pasillo, pero su mirada se detuvo un segundo más de lo normal. Mi cuello húmedo, la toalla blanca ajustada justo por debajo de los hombros. «Perdona, no sabía que aún no te habías vestido», dijo bajando la vista con torpeza. «No pasa nada», le respondí con una sonrisa ligera. Sé que no fue a propósito, y era cierto, lo sabía, pero también supe, en ese instante, que algo había cambiado definitivamente, que habíamos cruzado un umbral invisible. Durante los días siguientes, su actitud se volvió más introspectiva, más meditada, como si no supiera qué hacer con lo que estaba sintiendo, o con lo que creía que yo sentía. Incluso en los controles de azúcar, que ya eran rutina, había un silencio distinto, más tenso, más cargado. Una noche, mientras le limpiaba el dedo con alcohol, me dijo con voz baja: «¿Podemos saltarnos la medición nocturna hoy?» «¿Por qué? Usted la necesita», respondí genuinamente extrañada. «Solo quería que descansaras. Se te nota el cansancio en los ojos». Tenía razón. Estaba cansada, no solo físicamente. Había una fatiga emocional que empezaba a habitar mi cuerpo, como si llevara algo muy delicado entre las manos y temiera que se rompiera con cualquier movimiento brusco. Pero también sentí algo más, algo punzante, como si en realidad ya no quisiera que lo tocara, como si quisiera alejarse, o peor aún, como si percibiera que yo estaba empezando a desear algo que no debía. Esa tarde me vestí con más intención. No escandalosa, no evidente. Un vestido de flores pequeñas, con escote barco y tela gruesa. Tapaba casi todo, pero delineaba la cintura. Dejé el cabello suelto. Él había dicho una vez, sin darle importancia, que le gustaban las melenas largas. Cuando le llevé el medidor, lo noté detener la vista en mi muñeca. Un segundo. Apenas eso. «Estás muy guapa hoy, Marisita». «Gracias», dije demasiado rápido, como si el agradecimiento me quemara en la boca. Me senté junto a él como siempre, pero esta vez su mano se deslizó a mi cintura. Un gesto leve, dijo que era para ayudarme a mantener el equilibrio, pero sus dedos se movieron apenas. No fue grosero, fue
tierno, casi involuntario, como quien se permite un suspiro antes de volver a contenerse. Yo no me moví. El corazón me retumbaba en el pecho. El medidor pitó. El nivel estaba bien, pero yo no. Esa noche no pude dormir. Me daba vueltas en la cama, ardía por dentro. Recordaba su mano, su mirada, el temblor en su voz. ¿Qué estaba ocurriendo entre nosotros? ¿Era una fantasía mía? ¿Lo estaba provocando? ¿Lo deseaba? Las preguntas no me dejaban en paz. Me sentía como si caminara sobre una cuerda floja, en equilibrio constante entre la decencia y el deseo, entre el deber y la piel. Y entonces al día siguiente llegó un paquete por correo. Dentro había una nota de mi esposo. Mari, para ti, eres mi diosa. Y un conjunto de lencería roja, de encaje fino o delicado, nada que uno se ponga por accidente. Nada para usar entre semana en una casa silenciosa. Me recorrió un escalofrío. Guardé la prenda en el armario, lo más al fondo que pude. Pero no la olvidé. Se quedó ahí, en mi mente, como una mancha de vino sobre mantel blanco. Y esa noche, cuando me quedé sola, no pude resistirme. Me lo puse, bajo la bata, no para nadie, para mí, me dije, para recordar que todavía era una mujer, que todavía era deseada. Caminé despacio por el pasillo, hacia el salón, cuando él me llamó para la medición. Cada paso era un tambor dentro de mi pecho. Él estaba sentado, con el pijama pulcro, bien peinado, cansado, pero con esa dignidad suya que nunca abandonaba. Me agaché para buscar el medidor en la mesa baja. La bata se abrió un poco. Lo vi. Vi cómo sus ojos se desviaban sin querer y volvían rápido, como si quemaran. Sentí algo dentro de mí estremecerse. Mari, si te pido que te vayas ahora, ¿lo harías? Lo miré y susurré. Number me quedo si no le molesta. Él no respondió al instante. Tragó saliva. Luego extendió una mano y rozó apenas mi hombro. No fue un gesto posesivo, fue un temblor, una caricia suspendida en el aire. No me atrevería, pero no soy ciego. Cubría su mano con la mía. Solo eso. Un contacto, una respiración compartida. No hubo palabras, ni gestos obscenos. Pero desde esa noche, todo cambió. Después de aquella noche, la rutina no se alteró en apariencia. Desayunábamos a la misma hora. Él me cedía el lugar en la mesa. Yo recogía los platos. Preparábamos las mediciones con el mismo cuidado. Pero todo tenía una textura diferente, como si el aire entre nosotros se hubiera vuelto más espeso. Cada movimiento llevaba un eco. Cada silencio, una pregunta suspendida. Ya no nos tocábamos, pero era como si lo hiciéramos todo el tiempo. Cuando yo entraba al salón, él se incorporaba con un gesto cortés, casi ceremonioso. Se arreglaba la camisa, se peinaba con los dedos, se acomodaba como si fuera a recibirme en una cita. Y yo, sin querer, o queriendo demasiado, empezaba a responder a esa danza muda. Me demoraba más frente al espejo. Aplicaba perfume en la base del cuello. Cruzaba las piernas con lentitud cuando me sentaba frente a él. No era provocación, no del todo. Era presencia, necesidad de ser vista, de sentirse viva. Una tarde, cuando el cielo empezaba a cubrirse de gris, se fue la luz. El silencio fue inmediato, como una señal. Don Alejandro se levantó con esfuerzo de su sillón y murmuró: «Debe de ser el disyuntor otra vez. Está en el sótano». «Voy con usted», respondí enseguida. «Tengo una linterna pequeña». Bajamos despacio. El sótano olía a humedad y a madera vieja. Él sostenía la linterna, yo la caja de herramientas. El haz de luz era tembloroso, amarillo, y apenas alcanzaba a dibujar los contornos de las estanterías. Cuando se agachó para revisar el cuadro eléctrico, una baldosa suelta bajo mis pies me hizo perder el equilibrio. Resbalé hacia adelante y me aferré instintivamente a su hombro para no caer. Nos quedamos inmóviles. La linterna apuntaba hacia abajo sobre mis piernas. El vestido, de hilo fino, se había pegado a la piel por la humedad.
Su mano, firme pero suave, rodeó mi cintura para sostenerme. La otra seguía iluminando. Sentí su respiración en mi cuello, cerca, muy cerca. Por un momento, la oscuridad se volvió íntima, cómplice. El sótano dejó de ser sótano, fue un refugio. «Perdón», susurré con la voz quebrada. No respondió. Solo me acercó un poco más, como si fuera lo más natural. Mi espalda tocó su pecho. El contacto era mínimo y absoluto. En ese segundo, comprendí algo que me asustó. No quería separarme. Cuando volvió la luz, se apartó de golpe, como si la realidad lo hubiera sacado de un trance. «Tenemos que tener cuidado, Marisita», dijo sin mirarme. «Esto no debe pasar». No respondí. Ni siquiera asentí. Ya en mi habitación, me senté al borde de la cama y vi algo que él había dejado. Su bata colgada en el perchero. Me acerqué. La tomé entre las manos. Olía a tabaco suave, a menta y a ese gel de baño que usaba desde que lo conocí. Me senté abrazándola. Cerré los ojos. La apreté contra mi pecho. Me envolvió un deseo extraño, triste, hermoso. No era pasión, no era lujuria. Era necesidad, intimidad contenida, como si su ausencia también pudiera acariciarme. La noche cayó pronto. El reloj del comedor dio las 10. Me acosté con la bata aún entre los brazos y me quedé dormida abrazada a ese olor, a esa tibieza lejana, como quien se aferra a un recuerdo que todavía está vivo. A la mañana siguiente, él tardó en salir de su cuarto. Cuando finalmente lo hizo, venía bien afeitado, camisa limpia, chaleco y un perfume que nunca antes le había notado. Era tenue, masculino, elegante. Me sorprendió. «¿Cómo se siente hoy?», pregunté, intentando sonar casual. «Mejor», respondió, «solo que ya no sé cómo mirarte». «¿Y quién necesita mirar cuando puede sentir?», dije sin pensarlo. Él se detuvo, se acercó, se quedó justo a un paso. Silencio. El tipo de silencio que no se puede llenar con palabras. El tipo que tiembla por dentro. «Marisita», murmuró, y alzó la mirada. Yo también lo miré, directo, sin temor. «No voy a tocarte, nunca, aunque sueñe con eso cada noche». Asentí, y supe que ya me había tocado, no con las manos, más hondo, donde las decisiones no sirven de nada. Días después llegó el otoño. Las hojas comenzaron a caer como lluvia dorada. Yo salía con la escoba para barrer el patio de atrás, donde se acumulaban como alfombras. Alejandro salía conmigo. A veces se quedaba bajo el alero observando en silencio. Otras tomaba una escoba vieja y me ayudaba, sin decir palabra. Era un trabajo inútil. Al rato, el viento volvía a cubrir todo, pero nosotros lo hacíamos igual, como si esa tarea repetitiva nos permitiera fingir que nada estaba pasando, que no sentíamos lo que sentíamos. Pero el silencio entre nosotros no era vacío, era un idioma. A veces, cuando nuestras manos se rozaban al empujar las hojas, sentía que el mundo se detenía un segundo. Una tarde, mientras el sol bajaba tras los tejados, él se acercó con un abrigo. «Te vas a resfriar», dijo, cubriéndome los hombros con cuidado. Ató el cinturón de la prenda con lentitud. Sus manos quedaron sobre mi cintura unos segundos más de lo necesario, y cuando se alejó, me miró de una forma que nunca olvidaré. No era una mirada ardiente, era una mezcla de ternura y hambre, como si deseara aquello que sabe que no puede tener, como si su amor propio le impidiera siquiera pedirlo. Me giré y entré en la casa. Por dentro, algo en mí se quebraba. No podía controlar lo que sentía, me asustaba y al mismo tiempo me iluminaba. Esa noche soñé. Estaba frente al espejo, con aquel conjunto rojo de encaje que me había enviado mi marido. Encima llevaba la bata de Alejandro. Me miraba, y detrás de mí, él, firme, en silencio. No hacía nada, solo me contemplaba. Yo no me cubría, no me escondía. Abría la bata, me desperté sudando, y lo supe con certeza,
Si en ese momento él hubiera entrado por la puerta, yo no lo habría detenido. Los días siguientes fueron un suspiro contenido. Nos veíamos, hablábamos, compartíamos la rutina, pero debajo de cada gesto, cada palabra, cada taza servida, habitaba un temblor, como si camináramos sobre una capa de hielo que no queríamos romper. Él evitaba quedarse solo conmigo por demasiado tiempo, aunque su mirada me buscaba incluso cuando no hablaba, y yo empezaba a vivir atrapada entre el remordimiento y un deseo mudo. Hasta que un mediodía ocurrió algo que trastocó todos los equilibrios. Fui a buscar una manta limpia al armario del pasillo y al pasar junto a su puerta entreabierta, lo vi. Estaba de pie, de espaldas, sin camisa, cambiándose el apósito de una vacuna. Sus omóplatos marcados, el color tostado de su piel, la firmeza insospechada de sus brazos. No había en él un rastro de decrepitud. Era un cuerpo fuerte, cuidado, un cuerpo de hombre. Él se giró, sorprendido por mi presencia. Yo debí mirar hacia otro lado, pedir perdón, cerrar la puerta, pero no lo hice. ¿Dónde necesita el pinchazo?, pregunté, con voz apenas audible, y me tembló todo el interior. Él se quedó quieto. «Mari», empezó a decir, pero su voz se apagó a mitad de camino. Me acerqué despacio, como si esa decisión no viniera de mí, sino de algo que me guiaba desde dentro. Humedecí una torunda con alcohol. Me arrodillé frente a él, como tantas veces, pero esta vez no era para medírselo todo, era para tocarlo. La piel de su costado estaba tibia. Apenas lo rocé, pero el silencio entre nosotros pesaba como un mantel empapado. No respirábamos. Solo esperábamos algo que no sabíamos si iba a pasar. «Listo», susurré. Él se giró, y de pronto nuestros rostros quedaron tan cerca que su aliento rozó mi mejilla. Era cálido, era triste, era una pregunta que no se atrevía a decirse. «Es mucho», murmuró. «Si no te vas ahora...». No me fui. Tampoco lo besé, ni él me abrazó, pero lo que ocurrió fue más profundo. Fue ese instante suspendido en el tiempo, donde todo se confiesa sin necesidad de palabras. Cuando volví a mi habitación, cerré la puerta con suavidad. Me quité la bata. Me quedé en ropa interior. Sobre el respaldo del sillón, su camisa. La misma que él había dejado allí, colgada, con descuido o con intención. Aún olía a él. La tomé con ambas manos, la acerqué a mi rostro. Cerré los ojos. No era una debilidad del cuerpo. Era algo más hondo, más antiguo. Un anhelo de pertenecer, de dejar de ser la figura correcta para convertirme, al menos por un momento, en alguien real, en alguien deseada, sentida, recordada. No dormí bien esa noche. Di vueltas, me levanté, fui al baño, me miré en el espejo. No era la misma, ni por fuera ni por dentro. A la mañana siguiente, él estaba en la cocina, como siempre. Preparaba menta. El medidor ya estaba sobre la mesa. Su camisa planchada, su voz templada. No mencionó nada, ni una palabra sobre lo que había ocurrido. Pero sus ojos ya no eran los de antes. Eran los de alguien que ha comprendido algo irreparable. Al llegar la hora habitual del control, me dijo con voz suave: «Marisita, esta noche he tenido un sueño». No lo miré del todo, solo respondí: «Yo también». Él asintió, como si lo supiera, como si soñáramos lo mismo. «Esto no debe pasar. Ya es tarde», susurré. Fue la primera vez que admitimos la verdad, no con declaraciones, ni promesas, ni frases rimbombantes, solo con 2 líneas, 2 verdades desnudas, una rendición sin escándalo. Y entonces llegaron los últimos días de octubre. El aire se volvió más frío, más húmedo. Neblinas espesas cubrían el jardín al amanecer. La casa crujía en las noches como si hablara en sueños. Y yo empecé a usar su cardigan gris. Tenía los codos gastados, pero era cálido y tenía su olor. Él no dijo nada cuando me vio con él por primera vez. Solo bajó la vista. Pero yo noté un temblor leve en la comisura de sus labios. Ahora se levantaba antes que yo. Preparaba el agua. Dejaba el medidor sobre el mantel.
todo como siempre, pero cada gesto parecía más preciso, más amoroso, como si quisiera dejarme un recuerdo grabado en la costumbre. Una tarde, mientras yo le limpiaba el dedo con alcohol, me dijo con una seriedad que me desarmó: «Mari, tú eres como mi corazón. Si tú te detienes, yo simplemente dejo de ser». Tuve que cerrar los ojos para no llorar, o para que no viera todo lo que me estaba gritando el alma. Quise decir algo, pero no encontré palabras. Esa noche volví a soñar. Él y yo estábamos en una habitación oscura. No había cama, solo una silla y una lámpara encendida. Yo llevaba su camisa. Solo eso. Él me sujetaba de la muñeca, con suavidad pero sin dejarme ir. Me miraba fijo. Yo no intentaba soltarme. Al contrario, le susurraba: «No te detengas». Me desperté temblando, el cuerpo encendido y una certeza abrasadora. Ya no era fantasía. Era deseo. Era vínculo. Era un incendio que había nacido de una chispa mínima y ahora consumía cada rincón de mi ser. Pero lo más inesperado llegó al final de esa semana. Mi esposo llamó. Me dijo que volvía en 3 días. La voz se me apagó. Me senté en el borde de la cama, con el móvil aún en la mano. Sentí alegría, culpa, pánico y algo más que no me atrevía a nombrar. Rabia. Sí, rabia. No porque él volviera, sino porque ahora alguien iba a ocupar ese espacio que no le pertenecía por completo, porque ya no era suyo, porque yo ya no era la misma. Esa noche, durante la cena, lo miré en silencio. Tenía el rostro apagado, la mirada en el plato. «Don Alejandro», le dije finalmente, «mi esposo regresa». Él no levantó la vista. Asintió. Tomó un sorbo de agua. Luego clavó los ojos en la ventana, como si allí estuviera una respuesta. Sabía que llegaría este momento, pero no imaginé que fuera tan difícil. Me levanté, me acerqué a su sillón, coloqué una mano sobre su hombro. Él la cubrió con la suya. Sentí un temblor. «No hemos hecho nada», quise decir, pero la voz se me quebró. A veces el nada es más temible que todo lo demás, Marisita. Tú lo sentiste, y yo también. Me arrodillé frente a él, como siempre, como tantas veces, pero esta vez no hubo control, ni medidor, ni alcohol, solo silencio, solo una despedida en cámara lenta. Él acarició mi cabello, despacio, como si fuera la última vez, con una ternura antigua, limpia. «Eres la luz que nunca tuve», susurró, «el calor que no sentía desde hace mucho». Y se inclinó. Rozó mi frente con los labios, casi, pero no lo hizo. No se atrevió, y esa fue la caricia más intensa de todas.